día de hoy, que es el tema número 28. Y este tema se llama la paz del verdadero amor. La semana pasada vimos una parte con respecto a un tema que el ser humano rehúye tratar. Si ustedes lo ven, ahorita que llegue ahí, es algo de lo que no se quiere hablar. Es algo de lo que uno le saca la vuelta, ¿sí? Y es el hecho, ¿verdad?, de la culpabilidad del hombre ante el único Dios. Y vemos que eso no es algo nuevo, que eso fue desde el principio, desde un inicio, desde Adán y Eva, ¿sí? Vemos esto, esa tendencia a rehuir, esa tendencia a salir corriendo de la responsabilidad delante de Dios a causa del pecado, pues, de uno. Y cómo el hombre, pues, sistemáticamente rechaza el hecho de que un día tendrá que darle cuentas al Dios justo. Se olvida eso, no se quiere hablar de eso. Algunos prefieren decir que no existe Dios, porque es más fácil, aún, escúchenme muy bien, aun cuando en su conciencia les dice eso no es cierto. Aun cuando en su conciencia, ¿verdad? Y debido a su conciencia, es que hay un sentido de justicia precisamente. Porque les voy a poner un ejemplo. Alguien que se niega a creer, porque miren eso cuando dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, no es cierto. Y si lo fuera, pues se le va a quitar cuando se muera, porque lo va a ver. Se lo va a enfrentar, va a ver a Jesús ahí, ¿sí? Pero aún alguien cuando dice, no, es que yo no creo, pero le hacen algo que no lo considera bien para él, generalmente termina diciendo, no es justo. ¿Han escuchado eso aún de nuestros hijos? Que hay tal cosa y te quedas castigado. Es que no es justo. Bueno, entonces, ¿y quién te dijo del sentido de justicia? ¿Quién le dijo al hombre que había una, no solamente una equidad, pero que había una justicia? Es algo que está ahí en la conciencia del ser humano, que está en el hombre. Pero, miren, el asunto en esto es que cuando uno acepta que Dios tiene dos caminos. Uno, me rindo a Él. Dos, lo rechazo. Si voy por la parte de me rindo a Él, pues a lo mejor eso va a implicar que no voy a hacer todo lo que a mí me gustaría hacer. ¿Sí? Pero, número dos, pues si yo lo rechazo, implica que estoy en una abierta rebeldía contra Él y hasta donde yo sé, Dios nunca ha perdido una sola. Y no tengo muchas esperanzas de salir bien librado. De hecho, no tengo ni una. ¿Sí? ¿Cuál es el camino más corto a eso? Pues simplemente quito a Dios de la ecuación. Y ya, pues no existe Dios. No hay nada, hay que preocuparse. Y ese es un camino que algunos piensan, ¿verdad? Otros piensan que lo van a eliminar simplemente porque no creen o porque creen algo diferente. Pues yo no creo que esto sea así. Bueno, es que la Biblia dice esto, la palabra de Dios dice esto, Dios mismo dice esto. Bueno, pero es que yo no creo que así sea. Entonces, como hay un falso entendimiento y un muy equivocado entendimiento con respecto a qué es la fe, ¿sí? Porque aún dentro de la iglesia hay una idea, déjenme decirlo así, incluso hasta metafísica de lo que es la fe. Es decir, que yo puedo crear las cosas porque yo creo que existen. Entonces, si yo creo que existen, van a existir. ¿Sí? Eso no es nada nuevo. ¿Sí? Eso se conocía como el mundo de las ideas, ¿sí? De Platón, que no se originó en él, por cierto. ¿Sí? Tendríamos que ir a sus maestros. Pero el punto es o sea, pues yo no creo que sea así. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo pienso otra cosa, yo creo otra cosa. Tú puedes creer lo que tú quieras, eres libre de creer lo que tú quieras, Dios te hizo libre para creer lo que tú quieras, pero lo que tú creas, ¿sí?
no elimina la realidad. Lo que tú creas y en donde tú creas es lo que único que va a definir es cuál va a ser tu eternidad. Eso es lo único. Pero no se va a eliminar absolutamente nada, ¿sí? Otros pues se han hecho un Dios tipo ídolo o han hecho de Dios un ídolo porque lo han hecho a su medida, a su conveniencia, a su imaginación, ¿sí? O simplemente dicen, yo no tengo problema porque yo ya tengo una religión. Hay quienes prefieren no pensar en que tarde o temprano pues dejarán esta vida. ¿A cuánto les gusta pensar en que van a morir? Yo les voy a decir una cosa, a mí me gustaría que me bajaran el switch. A mí si me dijeras, ¿qué quieres de regalo en Navidad? Ay, estar contigo, Señor. ¿Sí? Alguien dijo por ahí, los cristianos o realmente son mentirosos o no creen lo que dicen creer muchos de ellos. ¿Saben por qué? Porque a la hora de cuando pues te vas a morir, ay, no, ya no, ya no. ¿Sí? Ay, que el coronavirus, no, por favor, no, que a mí no. ¿Y qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? O sea, hablando físicamente en lo natural, pues decir, pues me muero. ¿Sí? En lo natural. Ah, pero qué terrible el hecho de que eso llegue, ¿sí? Sin estar a cuentas con Dios. Entonces, fíjense, el Señor Jesucristo planteó todo esto de una manera muy clara. En Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59, hay un paralelo que está en Mateo 5, 25 y 26, luego lo pueden ver con más detenimiento, pero está hablando en un contexto en donde la gente de manera general no discierne espiritualmente, que tiene mucha capacidad para decir, ah, no, es que esto está pasando y esto sí, veo el cielo y de manera natural, pues yo veo como que va por aquí la cosa. Pero que espiritualmente no hay un entendimiento espiritual de las cosas. Porque la Biblia nos enseña que las cosas espirituales se disciernen o se entienden espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces, no había un discernimiento espiritual. Está hablando en un contexto en donde están dominados por sus codicias. De hecho, ese es el asunto inmediato que está tratando ahí, la codicia, esas pasiones, ¿verdad? Que están dominando y que no están conscientes de la brevedad y de la fragilidad de la vida, que inexorablemente va a terminar en algún momento. Que la vida como nosotros conocemos, nuestra vida como nosotros lo entendemos aquí, en algún momento, en algún punto va a terminar, porque aunque no fuimos hechos para morir, pues ahí está el pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Estamos aquí? Entonces, a causa de que, porque fíjense, aquí me voy a meter por otro lado que no lo había pensado, pero muchas veces dicen, bueno, entonces si Dios es bueno, ¿por qué alguien se tiene que morir? ¿Y por qué si Dios es bueno? Bueno, es precisamente porque Dios es bueno. La razón de tu objeción es la afirmación de ser. ¿Sí? Pero voy al texto. En Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59, dice, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? A ver, piénsenle, pónganse a pensar. Porque, repito, le está hablando de que no están entendiendo los tiempos, de que no están entendiendo la brevedad de la vida, de que pueden estar enfocados en su vida como si fueran a estar aquí 50,000 millones de años y que siempre van a estar jóvenes y fuertes y bien hermosos y todo eso y que van a tener las cosas, me explico, y le está diciendo, y eso en un abrir y cerrar de ojos se te va a acabar. Ni cuenta te vas a dar cuando eso ocurra, no lo vas a estar esperando. ¿Sí? Dice, entonces, ¿por qué no juzgan? ¿Por qué no disciernen por ustedes mismos lo que es justo? Y después pone una figura, no es una parábola, es una figura en donde nos está explicando algo de nuestra vida, ¿sí? Y que ellos estaban entendiendo. A nosotros se nos tiene que explicar un poquito más. Pero dice,
Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, o sea, fíjense bien, y está hablando de que vas por el camino, ¿sí? Que vas entiéndase, la vida, y que vas en esa vida, que vas en ese camino, que tú vas, ¿con quién dice? Habla de un adversario, habla de alguien contrario, dice, para comparecer ante el magistrado. Dice, procura arreglarte con él. Mientras vas en el camino, dice, procura arreglarte con él. Se traduce o literalmente también se lee así. Textualmente se lee así. Procura ser absuelto por él. Es decir, lo que le está diciendo, estás en esta vida, están en esta vida, son culpables, ¿sí? Pero aún están a tiempo de librarse de la sentencia tan segura que el juez va a dictar. O sea, no hay manera de que tú pienses de que la vas a librar y que vas a estar muy bien porque eres culpable y simplemente van de camino al magistrado, van de camino al juez y dice, no sea que te arreste ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. Aquí la palabra guardia se traduce también como alguacil. No sé cuántos lo tienen en esa versión. Pero se traduce alguacil y es perfecta la palabra, es decir, así se traduce. El alguacil era el funcionario que ejecutaba el castigo. ¿Ok? Es decir, el juez y él ejecutaba esa sentencia. Ahora, déjenme decirlo esto, muchas veces y muchos cristianos piensan que cuando dicen el que ejecuta la sentencia y el que está dominando ahí es que es Satanás. Es que se te entrega a Satanás para que te torture por la eternidad. Y eso es falso, pero con F de foco fundido. ¿Sí? Porque resulta que hay una idea muy, pues, de Dante Alighieri, ¿no? No sé cuántos en algún momento por allá en su vida leyeron la Divina Comedia. ¿Se acuerdan? En la prepa, en la secundaria, en la prepa por ahí. Bueno, es que antes sí había literatura. Antes sí nos encargaban libros en la escuela. Y te dice ahí los 7 aspectos del infierno y siempre lo ponen así, unos, ¿verdad? Distintas lugares de fiesta y todo. Pues es un concepto muy medieval, muy de una época muy oscura. Pero escuchen bien, eso se hizo teología aún. ¿Sí? De una novela de pues, un tipo ahí, ¿verdad? Y siempre ponen a Satanás como el que está torturando y como que los demonios están torturando a los que se portan mal. ¿Cuántos ubican eso? Bueno, de ahí viene esa idea. No viene de la Biblia, eso no está en la Biblia. En la Biblia lo que dice es de que Satanás será el huésped principal del infierno y sus demonios, y con él junto todos aquellos que no han creído. ¿Estamos aquí? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, el que ejecuta el castigo, el que promulga la sentencia, ¿quién es ese juez? Es Dios mismo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Y lo que Él establezca ahí, así va a ser y ya no hay cambio. Por eso dice, te digo que no saldrás. O sea, por eso procúrate arreglar en lo que estás en la vida. Porque si esa sentencia se lleva a cabo, dice, te digo que no saldrás. Y esta expresión en el original, ¿sí?, es muy fuerte, es muy contundente porque está hablando de una imposibilidad de que alguien que permaneció en una decisión de rechazar a Cristo, ¿sí?, escape del juicio eterno. O sea, no hay posibilidad. Pero ¿a poco Dios va a hacer esto? Es que es justo. Pero es que Dios es amor, pero es justo. Y no dará por inocente al culpable. ¿Usted qué diría de un juez? Pues ahorita lo podemos ver. Y de hecho hasta hay movimientos sociales, ¿verdad? Y yo en verdad estoy tentado a hablar de eso en este momento, pero no lo voy a hacer, ¿sí? Pero ¿cuántos han escuchado ese término, justicia social? Social justice, ¿sí? Que dices de justicia, ¿quieres justicia? ¿Realmente quieres justicia? Pero ¿ustedes qué dirían de un juez que atrapan a alguien infraganti,
criminal, confeso, violador, asesino, descuartizador, todo lo que usted quiera hacer. Es más, hasta COVID tiene. Y anduvo contagiando, anduvo saludando y estornudando a medio mundo. Este es el tipo, peor tipo. ¿Sí? Y es confeso. Y hay pruebas de su culpabilidad. Y ya están ahí y llega pues está la acusación, ¿verdad? Y se le dice, ¿sabes qué? Estos son tus cargos. ¿Qué tienes que decir? No tengo nada que decir, soy culpable. Hasta ya la tengo firmada mi confesión. Y luego el juez lo ve y dice, ay muchacho, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te portas de esa manera? Mira, yo soy un juez lleno de amor. Yo soy un juez lleno de gracia y lleno de misericordia. ¿Y sabes qué? Te perdono, no pasa nada. No voy a ejecutar la ley. No voy a ejecutar lo que es justo. Te perdono, puedes irte. ¿Qué dirían ustedes de ese juez? ¿Qué le gritarían a ese juez? ¿Que es un juez justo? ¿Cómo sería ese juez? Pero es que es un juez lleno de amor. ¿Cómo es ese juez? Absolutamente corrupto. Bueno, Dios no es así. Dios no es así. Pero es que ¿qué no me ama así? Y de tal manera amó Dios al mundo. Y es en donde estamos entrando. Pero ven por qué es algo que luego no se quiere tratar. Entonces no voy a entrar en todo. Después termina diciendo así, de allí hasta que hayas, dice, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Ahora, el asunto es cuándo va a poder pagar uno la ofensa contra Dios. Si la paga del pecado es separación de Dios. Eso es lo que es muerte, eso se refiere. Muerte no se está refiriendo cuando dice la Escritura, porque la paga del pecado no dice es aniquilación, no es ¡puf! Dejaste de existir. Es separado de Dios, separado de la vida de Dios. ¿Estamos aquí? Dice, entonces no, hasta que pagues, pues es eterno. Entonces ahí está el asunto. Entonces no voy a entrar en todo el entramado de las distintas corrientes filosóficas, teológicas, tampoco de ese entramado de terapias psicológicas, ¿sí? Y tantas cosas que están ahí mediante las cuales hoy en día a lo que Dios llama pecado, pues a unos le llaman enfermedad. Y bueno, el asunto es de que el pecado me hace responsable a mí. La enfermedad no. ¿Estamos aquí? O sea, porque aún alguien justo puede, a causa del pecado, por la condición del hombre, enfermarse. ¿Sí o no? Puede estar enfermo. Entonces, y por eso tenemos que ser responsables y todo, pero hay personas que pueden nacer con una condición con las cuales no son responsables. Genéticamente, pueden haber muchas cosas, ¿no? Hay otras que sí, uno es el que se da de martillazos en su propio pie, ¿no? Pero en términos generales es más fácil decir, ay, estás enfermito, está enfermo de alcoholismo, ¿sí? Pero la Biblia no le llama a eso enfermedad, le llama una obra de la carne, le llama un pecado. ¿Sí me explico? Ay, es que es mitómano, ¿verdad? O sea, cree en los mitos y es que está enfermo. Bueno, la Biblia le llama mentiroso. Dice que los mentirosos no heredarán. No sé si me explico. Y es muy clara y es muy categórica en eso. Entonces, la Biblia ahora sí que le dice, esto es lo que es, ¿sí? Esa mentira de esto no, tú no eres responsable, es que hice mal, no te preocupes, ¿sí? Es que me metí con una persona que no era mi esposa, que no era mi esposo, me metí con, pues lo que sea, cosas que podríamos poner mil ejemplos. Tú no te preocupes, no te sientas mal. Y les voy a decir algo, muchas veces nosotros mismos estorbamos a Dios, porque lo que Dios está haciendo es precisamente que esa persona se sienta mal.
y que pueda reconocer y pueda decir, caray, qué mal estoy con esto, qué mal hice. ¿Sí me explico? Pero se voltea hacia ese ámbito del ser humano en donde te dice, no te preocupes. Todos lo hacemos. Y bueno, pues sí, todos pecamos. Pero eso no es un consuelo, ¿eh? Eso es simplemente una realidad de que todos somos pecadores. Nada más. No es para consolar. ¿Sí me explico? Eso es nada más para dejarnos ver cuál es el diagnóstico y en ese sentido el tratamiento es ir a Cristo, ¿verdad? Y dice que si confesamos nuestro pecado, Él, ¿cómo es Él? Es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por eso? Entonces, por eso el salmista decía, mientras yo oculté mi pecado, sentía que me consumía por dentro. Cuando yo estaba tratando de ocultar mi pecado, sentía que mis huesos se consumían hasta que... Por eso también el salmista decía, ay, híjole, yo me metí lo estoy haciendo en una paráfrasis, ¿no? Pero ahí en el Salmo 73, cuando tengan oportunidad, híjole, habla cosas tremendas y dice, yo luego me estaba desenfocando, empecé a ver las cosas de la vida y vi cómo los injustos, los malvados prosperaban y yo que le estoy echando ganas aquí, pues nomás no, nada. Y yo veía que aquel malvado y aquel esto y andan como si nada. Y dice, y me empecé a deslizar, mis pies empezaron a deslizar, porque me estaba enfocando. Y dicen, el salmista, lo está diciendo, tan torpe era yo como una bestia. Sí, o sea, no me estaba dando cuenta de la realidad, no tenía discernimiento. Dice, hasta que entré ahí en la presencia de Dios y ya el Señor me dijo, ¿sí? Dicen, entonces me di cuenta, entonces pude recapacitar, entonces reaccioné y yo dije, wow, el fin que les espera. ¿Sí? Señor, perdóname, y nos ponemos a cuenta. Ese es el mejor lugar para estar, hermanos. Ese es el mejor lugar para estar. Entonces, esa mentira de no pasa nada, tú tranquilo, pues la ha comprado el mundo y lamentablemente se ha filtrado en muchos púlpitos porque es muy conveniente. Y es muy vendible, es un producto muy vendible. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Esa realidad, entre comillas, pero ese producto lo que hace es, le permite rechazar su realidad. Tengo otra opción. ¿Sí? Entonces lo cierto es que hemos ofendido a Dios y nada de lo que hagamos como seres humanos por nuestra cuenta y por nuestro esfuerzo nos puede resarcir delante de Dios. ¿Qué podemos hacer delante de Dios? Con el que podamos cubrir nosotros la ofensa a Dios. Es decir, un ejemplo que he puesto en otras ocasiones, ¿no? Si alguien, ay, me prestas tu móvil, que no sé qué, pasó tal cosa, ay, sí, y por alguna razón lo perdí, lo que sea, lo rompí, estaba ahí en el andén del tren, ¿verdad? Y algo me asusté, se cayó y pasó el tren y cayó en el riel y... ¿ah? Como pegatina lo dejó ahí. Pues yo no puedo llegar, ¿se acuerdan que la semana pasada llegamos con ese ejemplo? Yo no puedo llegar con tu botecito de lámina ahí con un hilito, decir, este es tu teléfono. Ah, y le puse 3 metros más de cable para que estés de más lejos. ¿Verdad que no? Tiene que ser, yo puedo resarcirte el daño. Y entre nosotros hay muchas cosas que podemos resarcir y que cuando ofendemos a alguien debemos hacerlo. Si yo ofendí a alguien, no solamente es, oye, perdóname ya, no, es en qué puedo resarcir. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo hablé mal de ti, yo dije algo malo de ti, algo que no es cierto, ¿sí? Y sé a quién se lo dije, mi responsabilidad, sí voy, te pido perdón, pero es ir con esas personas y decirle, ¿sabes qué? Eso que yo te comenté de fulanito de tal o fulanita de tal, no es cierto, yo estaba mal, yo me equivoqué, ya le pedí perdón y te pido perdón también por poner algo, sembrar algo en tu corazón que es completamente inadecuado contra esa persona. ¿Cuántos lo hacemos? Ese es un ejemplo que estoy poniendo. Mi punto es
entre nosotros podemos resarcirnos, pero ¿cómo resarcimos a Dios? ¿Cómo resarcimos a Dios? ¿Qué le decimos? Me voy a ir de rodillas de aquí hasta donde quieras, hasta el otro lado de la ciudad. ¿Sí? Me voy a meter ahí al Támesis. Ahorita que está tan calientita el agua. ¿Sí me explico? O, no sé, lo que sea. ¿Qué puedo hacer? Me voy a golpear, me voy a hacer, no voy a comer, no voy, o sea, ¿ustedes piensan que el ser humano puede resarcir a Dios con eso? Definitivamente no. O sea, es decir, el ser humano es sencillamente incapaz de cambiar por sus propios medios el estado de enemistad que tiene con el único Dios verdadero, quien es absolutamente santo, absolutamente justo, y que es amor, y que ninguno de esos atributos entran en conflicto. Porque yo he escuchado enseñanzas, y de hecho en alguna ocasión yo escuché esto, y a quien lo dijo, cuando terminó eso, yo fui y le dije, eso está mal, eso que dijiste, eso no es cierto. Eso está mal, porque yo entiendo que muchas veces nos creemos más buenos que Dios y le queremos ayudar a Dios. ¿Sí? Y algo que se dijo fue, es que Dios es amor, ¿y cuántos dicen amén? Pero esa persona dijo, es que Dios es más amoroso que justo. Y dices, no. Imagínate, o sea, estás diciendo una barbaridad. Le acabas de decir una barbaridad a la iglesia. Acabas de decir una herejía, pero, ¿sí? Ahora sí que fue de esos, por el jardín central se fue. Se la sacó del estadio. ¿Sí? Para los que les gusta el béisbol. ¿Sí me explico? Entonces, no, Dios es absolutamente santo, absolutamente justo. O sea, no puede ser más y no puede ser menos. Así de sencillo. ¿Sí? Así que sabiendo esto, y esto es nada más la introducción, desde antes del inicio de los tiempos, es decir, Dios sabiendo, y estos son, miren, estas son de las preguntas que luego yo me hago y no sé si usted se hace, y es que ¿por qué Dios sabiendo cómo íbamos a reaccionar como seres humanos, aún así nos creó? ¿Se ha preguntado eso? Yo no encuentro respuesta. Yo la conclusión que llego pues es amor, pues está también la justicia, porque escuchen bien, sabiendo él esto, ¿sí? Él decidió amarnos, y el precio, el pago por esa salvación ya estaba resuelto desde antes de que hiciera absolutamente nada, desde antes de la creación de los tiempos incluso. Qué tremendo. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando dice de que el Cordero había sido sacrificado antes de la fundación del mundo. A eso es a lo que se refiere. ¿Estamos aquí? Entonces, Dios sabiendo esto, desde el inicio de los tiempos, el Dios de amor, el verdadero amor, tomó la iniciativa de salvar al hombre de su pecado. Nunca fue sorpresa para el Señor, nunca fue, ay Eva, ¿en qué te metiste? Porque andas comiéndote esas manzanas. ¿Sí? Porque andas haciendo eso, ay, ¿ahora qué voy a hacer? A ver, junta de aquí en el cielo, a ver, consejeros, ¿estamos aquí? No fue ninguna sorpresa. Escuchen, nada de lo que hagamos sorprende a Dios, ¿eh? Nada de lo que hagamos lo pone nervioso. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Escuchen, Dios no se decepciona porque no está esperando otra cosa. Es decir, Él sabe lo que va a hacer. Él demanda cosas. Él desea cosas, que nosotros demos respuestas a las iniciativas de Él, como esto que estamos hablando, como esta iniciativa de salvarnos de nuestro pecado. ¿Sí? Y lo anunció desde un principio y a lo largo de todos los tiempos, y lo fue confirmando, y nosotros lo vemos en la Escritura, está lleno de esto. Todos los libros de la Biblia están anunciando a Cristo de una u otra manera. Hay libros que lo anuncian más abiertamente, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, pues Isaías
Es tremendo, ¿no? Le llaman el profeta evangelista por algo, ¿no? Habla muchísimo acerca del nacimiento virginal, de la vida impecable, del sacrificio expiatorio, de la resurrección, de la glorificación. Impresionante, una revelación impresionante, ¿sí? Todo el accionar de Dios ahí, bueno, en una buena medida, ¿verdad? El único pago por el cual fuera aceptable para Dios, por el cual el ser humano pudiera ser reconciliado con Dios, y escúcheme, y recibir paz para con Dios. Ahora, entendiendo esto, porque ahorita vamos a entrar y vamos a hilar algunas perlas, ¿se acuerdan de ese término? Tomar varios textos, ahora sí que los vamos a tratar de desempacar un poquito, ¿sí? Pero que los tengan bien claros, bien presentes, porque creo que todo esto les puede ser muy útil, no solamente en estas épocas de entender de qué se tratan, ¿sí? Pero todo el tiempo. Compartirle el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, cuando haya oportunidad, saber por dónde va el asunto y tener esa claridad y esa certeza. ¿Estamos aquí? Pero debemos nosotros de entender que cuando la Biblia habla de paz, ¿sí? No está hablando de esa paz que nosotros entendemos como una ausencia de conflicto, como que todo está relax, ¿no? ¿Cómo estás? Ay, estoy bien en paz, ¿sí? Y no se está refiriendo a esa tranquilidad que se debe a que no tenemos circunstancias que nos pongan presión. ¿Sí me explico? Porque luego podemos tener circunstancias que nos ponen mucha presión, pero también tener espacios de descanso. Entonces una cosa es paz y otra cosa es descanso. Cuando estamos hablando y cuando la Biblia nos habla de paz, no nos habla de una ausencia de conflictos, ¿sí? Nos habla de una relación en donde no hay enemistad, ¿sí? Que puede haber un conflicto, pero no enemistad. Póngame atención en esto. Pregunta de examen. ¿Podemos estar en conflicto con Dios? Como creyentes, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿podemos estar en un conflicto con Dios? ¿Usted qué piensa? Claro que sí, absolutamente, pero eso no quiere decir que estamos en enemistad. Estamos en un conflicto, en algo que se tiene que arreglar. Estamos en una comunión que está interrumpida y que está en un conflicto. ¿Sí me explico? Pero es una relación, pero hay paz. Es decir, los medios para... Y si hay ese conflicto, pues no es a causa de Dios, es a causa mía. Porque Dios siempre anda bien. ¿Anda bien? ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Entonces, vamos a hilar algunas perlas. Yo espero que haya quedado claro el concepto paz o la idea de lo que la Biblia dice de paz. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Fíjense cómo él está hablando desde muchísimo tiempo antes, aproximadamente alrededor de unos 800, 750, 800 años antes de Cristo. Isaías ya está hablando esto y ya está diciendo, ya nació, ya nos fue dado. ¿Se fijan? Es decir, eso nos habla del tiempo en donde Dios vive. Eso nos habla de que para Dios esto es una realidad, es una certeza, ¿sí? Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero. Esa es una sola frase, admirable consejero. Yo sé que lo dicen, no, es que está admirable y consejero. Puedes separarlo, pero literalmente es una sola, admirable consejero. Es decir, lo que está diciendo literalmente es un consejero o un consolador sobrenatural, que no es natural, está por encima de, ¿sí? Dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Estos son títulos que solamente le son dados a Dios. ¿Está bien aquí? ¿Están bien con eso? Entonces, para aquellos que dicen, Jesús no es Dios, pues aquí se le está dando el título de Dios como un hecho, ¿sí?
Entonces, tanto la humanidad de Cristo como la divinidad o deidad de Cristo están claramente visibles aquí en este versículo, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre. ¿Estamos aquí? Pero después dice esto, que es en donde yo me quiero centrar. Dice, príncipe de paz. Diga conmigo, príncipe de paz. Ahora, príncipe no es el que está debajo, no es aquí, es el principal. A eso se está refiriendo. Es el principal, es decir, aquí en esto es el sentido que tiene, es el encargado, es el responsable, es el enviado y el autorizado a traer y a establecer paz. Es al que se le dio todo el poder para establecer paz. ¿Estamos aquí? Es como en una guerra. Pueden haber muy buenos soldados y puede haber a lo mejor un coronel, ¿verdad? O un mayor, que está a cargo de todo un regimiento. Y dice, ya estoy bien cansado, ya nos han matado un montón, les hemos hecho una matazona también nosotros, yo creo que ya está bueno, ¿no? Voy a ir con el otro encargado para allá y decirle, ¿saben qué? Como que ya estuvo, ¿no? Paz, ya, se acabó el conflicto entre nosotros. Y el otro, sí, bueno, pues sí, agarra tus cosas y vámonos. ¿Pueden hacer eso? No, porque no les ha sido dada esa autoridad. Tiene que haber, ustedes no sé si han visto partes de la historia, pero cuando se firmaba la paz, ¿sí? O cuando se firma la paz, pero hay muchos de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, etc. Pues no llegaba por ejemplo, el presidente, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, ¿no? No llegó el presidente de los Estados Unidos y no llegó el primer ministro de Gran Bretaña y no llegó, ¿sí me explico? No llegaron ellos y se sentaron con los otros, ¿verdad? Presidentes a decir, no, pues nosotros acá vamos a poner, no. Fueron gente que enviaron, que tenían toda la autoridad para establecer paz. Y escuchen bien los términos de esa paz. No fue, bueno, pues ya ganamos. No. En esos términos, fíjense, algo bien tremendo. Tú vas a firmar, ¿te vas a rendir? Sí, en estos términos. No vas a poder tener estas armas, no vas a poder hacer esto, me vas a pagar esto, me vas a pagar esto, me vas a pagar esto, me vas a esto, ta. Si tú no firmas esto, no hay paz. Y yo te sigo dando con el tubo hasta que te acabe. Así es la cosa. ¿Estamos aquí? Yo invado un país, ¿verdad? Ahorita y lo hago pedazos. Términos es, tú me vas a pagar que yo te reconstruya eso. Porque tengo que meter a todas mis compañías aquí para que hagan negocio. Y tú lo vas a pagar. Y lo vas a pagar en tanto. Qué paz, ¿no? Más bien es como que paz, ¿no? Entonces, fíjense, dice que Él nos habla del príncipe de paz. Él es el autorizado, el que tiene todo el poder para establecer, para restaurar esa relación y para eliminar toda la enemistad. Yo no sé cuántos recuerdan ese pasaje que está ahí en Génesis cuando habla, y si no vayan, no recuerdo exactamente la cita, pero cuando Abraham se encuentra, o que Melquisedec se encuentra con Abraham, y Melquisedec es una figura de Cristo, ¿sí? En Hebreos dice que no se sabe de dónde vino, principio, final de días, pero a él se le dice Melquisedec, y después dice rey de Salem, ¿sí? Salem es paz, es el rey de paz, por eso es que es una figura de Cristo. El rey de paz. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Bueno, a mí se me hace algo muy, muy bonito. Pero antes, no es distinto ahora, pero para que entendamos este asunto de la paz, en la antigüedad los reyes tenían la responsabilidad de procurar el bienestar de sus súbditos. Bueno, eso es lo que en teoría debe de ser una monarquía. No voy a entrar a hablar ahorita de democracias y eso, cuando empezaron, todo, sería interminable, ¿sí? Pero sistema de gobierno que funcionaba eran los reyes, eran las monarquías, y bueno, un buen rey siempre procuraba el bienestar de sus súbditos.
cuando iba un rey a la guerra, ¿verdad? Siempre medían fuerzas, ¿no? Y había quienes defendían, pero cuando un rey salía a la guerra, es decir, salía de conquista, que estaba buscando ampliar sus territorios y los beneficios para su reino, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también podría hablarse mucho, pero el punto era que antes de llegar y tenemos pasajes en la Biblia, en Isaías precisamente tenemos un pasaje impresionante y que ustedes pueden ver aún el desarrollo de ese pasaje, lo pueden ver en el Museo Británico, creo que se los he dicho en otras ocasiones, pero ahí está en un bajo relieve, ¿sí? El sitio de Sennacherib, ¿no? Cuando sitió este hombre, este rey de Asiria. Pero lo que ellos llegaban y antes de aplastar a nadie, porque no eran unos brutos, porque no eran unos tontos, ¿sí? Eran muy malvados y eran muy crueles, pero no eran tontos. Y llegaban y veían al pueblo y les decían, mira, aquí pueden pasar dos cosas. Te rindes y te sometes a mí y me sirves y vas a pagar tributos, yo te voy a dar ciertas pues libertades, pero vas a pagar tributo y tus ejércitos van a estar a mi disposición. Es decir, cuando yo necesite un ejército, yo voy a usar tu ejército, ¿verdad? Pero también, pues mi ejército va a estar contigo por si alguien te quiere invadir, yo te voy a proteger. Es decir, habían ciertos negocios ahí. ¿Sí me explico? Dices, entonces, estas son las condiciones de paz, pero te tienes que rendir. Número 2, si no te rindes, te aniquilo. Y te voy a dar hasta que te aniquile. Si no dejo una sola alma en esa ciudad, no la voy a dejar hasta que te rindas. Y si no te rindes, los aniquilo. ¿Estamos aquí? Y ustedes pueden ver en la Biblia hay cosas bien tremendas y en la historia sitios, ¿verdad? Que fueron una aniquilación. Se habla en la historia se habla del sitio, por ejemplo, de Jerusalén, el que Tito, cuando entró, después de que cayó Jerusalén, después de algunos años, ¿sí? Como 7 años aproximadamente, de un asedio, ahí 6, 7 años, no recuerdo exactamente, ¿sí? Pero lo que fue el asedio a Jerusalén, dice que cuando entró finalmente el ejército romano y cuando él entró, ¿sí? Y vio lo que estaba ahí, cuentan los cronistas, ¿sí? Que se asustó y que levantó las manos al cielo y que dijo, yo no hice esto, fue la necedad de ellos, se hubieran rendido, yo no hice esto, yo no tengo la culpa de esto, porque era espantoso lo que había dentro de las murallas ya caídas y todo. ¿Sí? Ya no me voy a detener a hablar eso. Pero ese era el asunto. En otras palabras, lo que decían es, si te sometes a mi gobierno tendrás este y este beneficio, pero si decides gobernarte tú, lo vas a hacer en enemistad conmigo. Entonces vas a perder todo. Escúchenme bien, nuestro Señor Jesucristo es un buen rey. Dios es un buen rey que cuida de los suyos. Pero Él llega y establece condiciones de paz al hombre. Él llega y le dice, hay esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Te sometes? ¿O tú te encuentras con tu decisión hasta el final? ¿Retienes tu decisión de rechazarme? Tú te encontrarás con esto al final. Pero yo te estoy dando condiciones de paz. ¿Estamos aquí? ¿Me están siguiendo por dónde va el asunto? Entonces, cuando nosotros fuimos creados, Dios puso al hombre, al ser humano, ahí en Edén, lo puso sujeto a la autoridad de Dios, ¿verdad? La pregunta, ¿quién gobernaba ahí? ¿Quién gobernó por algún tiempo? Siempre Dios. Dice, no, es que Dios está por encima de todo. Sí, pero ¿quién estaba gobernando? Pues era Dios. Puso a Adán como un regente en la tierra, ¿sí? Pero el rey, ¿quién es? ¿Quién es el dueño? Dios. Estaban en paz.
Porque Adán estaba y Eva, el ser humano, estaban siguiendo las indicaciones, tenían bienestar, porque todo lo que Dios hizo lo hizo bueno. Vamos, yo no sé, la verdad es que luego salen un montón de preguntas. Bueno, a mí se me ocurren muchas preguntas. ¿Cómo sería? ¿Qué tan perfecto sería? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era? Ahorita nosotros decimos, wow, la tecnología y todo esto, qué impresionante el desarrollo del ser humano. Pero qué tan perfecto tendría que ser una relación con Dios para no necesitar absolutamente de nada de eso. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, ¿en qué condiciones tendría que estar para que, escuchen bien, ni siquiera ropa fuera necesaria? ¿Qué temperatura? ¿Qué- ah, ¿Se han puesto a pensar en eso? Dice, no, pero es que ahorita hay mucho desarrollo. Sí, hay muchísimo desarrollo, pero eso no quiere decir que están más avanzados que en ese entonces. Todo esto lo que va haciendo es, va compensando muchas de las deficiencias y hay muchos avances, sí es cierto, pero al mismo tiempo la maldad ha avanzado y hay unas formas de maldad en este momento que no tenemos ni idea. Algunas están ya muy claras, pero otras no tenemos ni idea, pero unos grados de maldad diabólicos, ¿sí? Con las que se conducen las élites. Estamos aquí, estoy hablando de grados de maldad diabólicos, ¿sí? No me voy a meter por ahí, pero ustedes lo ubican. Entonces, vamos allá a Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, se los leo. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, y de Él recibirá misericordia. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí o no? Qué maravilla. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y Él le recibirá misericordia. Entonces, la importancia de esta exhortación, mis amados, no es solo porque en ella entra en juego la salvación del ser humano o permanecer en la condenación eterna. Y hay muchas referencias en la Biblia acerca de esto. Pero también Dios lo que está hablando es de que Él está cercano, es de que Él está atento a cualquiera, en cualquier lugar que le llame, que le invoque para ser salvo. ¿Sí? Mis amados, Él ha hecho todo. Él ha provisto todo lo necesario para asegurarnos su paz y una relación sin enemistad. Él ya lo hizo todo. Ay, Señor, pero dame más de tu amor. ¿Qué más quieres, torpe, que haga? Y lo dije bien y no estoy enojado, pero estoy enfático. Porque es, o sea, como que lo que has hecho no es suficiente para mí. Muéstrame más de tu amor. ¿Estamos aquí? O está el otro, ¿verdad? Que dice, ay, pues mis condiciones, por la condición en la que estoy, pues a mí, si Dios me amara, no, fíjate que eres tan especial que ama a todo el mundo, pero a ti te odia. O sea, eres tan superior. Fíjense, esas posturas no son otra cosa más que orgullo. ¿Estamos aquí? Por donde le busque. Pero esa condición de que, bueno, pues es que yo no lo entiendo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero Él ya ha provisto todo, Él ya ha hecho todo. ¿Qué es lo único que está esperando? Que yo dé respuesta. Porque Él ya llegó, el Rey ya llegó. Escuchen bien, el Rey ya vino y ya dijo, ya están las condiciones de paz. Ya hubo el pago, ya está todo listo para que tú y yo tengamos paz. ¿Quieres paz o paz? ¿Sí? En Lucas capítulo 2, versículos del 11 al 15, que es una referencia a Isaías 9:6, dice así: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador,
que es Cristo el Señor. Es la anunciación del ángel a los pastores, ¿se acuerdan? O sea, le está diciendo, ya nació. Y ellos, Isaías, es lo que se anunció, ya nació. Pues son las mismas palabras que se utilizan. Dice, esto les servirá de señal. Es decir, ustedes se van a dar cuenta, porque también no es así como que una ciudad, no está así como que del tamaño de Londres. Entonces van a ver, es una aldea. Belén era una aldea prácticamente, ¿sí? Se le menciona ciudad, pero en ese momento era una aldea. ¿Okay? Y dice, pues van a llegar ahí, van a ver tantas casas, van a ver estos, van a ver por acá. Pero, porque ¿cuántos saben que los chismes corren rápido y en un lugar chico rápido se sabe dónde está la que andaba pariendo? Sí, que llegó en días pasados y todo el censo, y a pesar de que había mucha gente y todo eso, pues sí, la muchachita, ¿verdad? Que venía con un joven por ahí y que no había lugar para ellos. Sí, en el ala del establo. Sí, ahí está. Y pudieron llegar, pero identificaron cuál era ese niño que se estaba refiriendo. Y dicen, esto les servirá de señal. Servirán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y lo decimos, hagan conmigo, ¿sí? Pero el pesebre no era así como que hay el bonito y la vaquita por ahí. Ustedes saben que las vacas comen y que los burros comen y que las borregas comen, pero también saben que descomen, ¿verdad? Bueno, todo eso estaba ahí. Y un pesebre era el lugar en donde se les ponía la comida dentro de esa habitación en una casa. No era muy higiénico, pero ahí estaba el niño envuelto, que no había más en dónde ponerlo, porque abajo estaba medio bombardeado el asunto, yo creo, ¿no? Campo minado. Estaba ahí, dice, acostado en un pesebre. Y ellos están así como que, pero el Salvador ahí es como que en un pesebre, ellos ubicaban, eran pastores, ubicaban de qué se trataba el asunto. Dicen, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, por cierto, nada más un paréntesis, no hay parte en la Biblia en donde nos digan que los ángeles cantan. Dicen que adoran y que alaban. Que estaban cantando. No, decían, no cantaban. Igual y cantan, ¿no? Y si cantan, han de cantar bonito, me imagino. Pero nada más era para ponerles una mosquita chiquita en la oreja. Alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. La semana pasada hablamos un poquito acerca de esto, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes ubiquen el impacto de los ángeles, el asombro aún de los ángeles, de decir, el Hijo de Dios se hizo hombre y es un bebé que está ahí, ¿sí? Y gloria a Dios porque los hombres van a gozar de la buena voluntad de Dios. Es a lo que se está refiriendo, es la buena voluntad hacia los hombres. Es decir, ese bebecito que estaba ahí en medio de todo ese lugar insalubre, en ese pesebre, era la manifestación de la buena voluntad de Dios para los hombres, del deseo de Dios para tener paz con los hombres. Estamos aquí. Y los ángeles estaban asombrados y los pastores estaban pues todos sacados de onda, me imagino yo. Sí, yo lo estaría. Sí. Y mis amados, es que Dios quiere que todos conozcamos su paz, que todos conozcamos la paz del verdadero amor y que vivamos en esa buena voluntad que solo procura nuestra paz y nuestro provecho y que lo ignoramos y que podemos venir aquí y que podemos tener reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión y haber nacido de padres cristianos, pero eso no nos hace cristianos. Y sí me refiero a ustedes jóvenes, a ustedes hijos, que por el hecho de venir aquí no son cristianos por solamente venir aquí. Por el hecho de tener padres cristianos no los hace estar en paz con Dios. Están bajo una cobertura, están bajo una bendición que muchos de nosotros no hemos conocido o no habíamos conocido. Y están bajo esa cobertura, pero escuchen bien, ustedes tienen que darle respuesta a Dios.
Porque si no le han dado respuesta a Dios, yo tengo noticias para ustedes, una buena y una mala. La mala es están en enemistad con Dios. ¿Sí? Y la buena es Él ha provisto todo lo que ustedes necesitan para estar en paz. Y no solamente, luego decimos, es que nuestros hijos, a veces nosotros también, a veces pensamos, creemos que creemos y no hemos creído realmente. Pero es que ya todo está hecho. Y dice, sigo leyendo, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, no, vámonos a nuestra casa, vámonos a jugar, está haciendo mucho frío. No está diciendo nada de eso. Dijeron, yo quiero que entiendan el sentido de urgencia. Cuando estos hombres recibieron esta noticia, dijeron, vamos a Belén. Vamos a Belén, vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a ver qué ha pasado que el Señor nos ha dado a conocer. A ver, ¿de qué es esto? ¿De qué se trata este asunto? Y fueron. Y esta maravilla, la encarnación del Hijo de Dios, no solo es que nos garantiza la paz del verdadero amor, la paz de Dios, pero es Él mismo. Es decir, Él es el Dios de paz. O sea, no solamente tenemos la paz de Dios, el Dios de paz. No solamente recibimos ese cambio de relación con Dios, pero es que nos venimos a hacer una morada, ¿sí? Del Dios de paz. Y eso es muchísimo más grande. Y la paz de Dios es una consecuencia de que esté el Dios de paz. Pero si no está el Dios de paz, la paz de Dios tampoco. ¿Estamos aquí? Por eso es que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, no nos falta nada. Es posible que, y esto lo hablo como una posibilidad, como algo existente y algo real, ¿sí? Que hayamos hecho muchas cosas irracionales y que posiblemente las consecuencias nos vayan a acompañar por algún tiempo. A lo mejor en lo que estamos vivos, a lo mejor solamente un tiempo en lo que Dios trata con nosotros y aprendemos cosas y bueno, el asunto se arregla. Pero si estamos en paz con Dios, si tenemos ese shalom o ese rey de Salem, si estamos ahí, ¿sí? Lo tenemos todo, hermanos. Lo tenemos todo, a pesar de las circunstancias que pueden ser difíciles, ¿sí? Pero nada que ver. ¿Estamos aquí? En Juan, capítulo 3, versículo 36, ya me voy perfilando para el final, aunque usted no lo crea. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¿Quiénes son? Los que creen, ¿sí? Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Y explica, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. No es de que Dios los metió ahí, es de que ellos se metieron ahí. ¿Sí? Por eso dice, permanecen. Ahí están ya. Es la decisión que tienen. ¿Sí? Por eso, si ustedes leen todo el capítulo, ¿verdad? Todo el capítulo 3 que es precioso, pero es muy fuerte también. El Señor no en ningún momento dice, no, pues todo va a estar bien tranquilito. No, pero es muy claro y dice, yo no he venido a condenar al mundo, ya está condenado. Yo no necesito hacer nada para condenar al mundo, el mundo ya está condenado. El ser humano ya está condenado, yo vine para salvarlo. Es decir, el ser humano no necesita hacer nada para ser condenado, ya lo está. Y no puede hacer nada para salvarse, por eso he venido. ¿Estamos aquí? Es el Dios de paz, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Feliz Navidad. ¿Ah? Si estás en la paz con Dios, si no, pues que te regalen algo y que te consuele, porque va a ser algo momentáneo. Pero este versículo es muy claro. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y más adelante, Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, está afirmando esto, con otras palabras, el que tiene al Hijo tiene la vida.
¿sí? Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Ven qué sencillo es? ¿Ven qué sencillo es? ¿Sí? Al que tiene al Dios de paz, tiene la paz de Dios. Déjenme parafrasearlo. Al que tiene el Dios de paz, tiene la paz de Dios. Al que no tiene el Dios de paz, no tiene la paz de Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Y esta paz, mis hermanos, pues no viene por seguir los nueve pasos que dicen los Hare Krishna. ¿Sí? Tampoco viene por ese karma marga, ¿no? Que dice el hinduismo. Es karma. Haz el bien, tienes que ser una buena persona y haz el bien y te va a regresar bien. Y te doblaste un pie por ahí, karma, ¿verdad? Algo mal hiciste. ¿Sí? Más bien, cármate. No es ni por los Hare Krishna. Yo lo menciono esto porque son cosas que están muy en derredor nuestro. Y incluso hay un sincretismo en algunas cuestiones del cristianismo que ha habido esas fusiones con esto, ¿eh? Pero tampoco son las penitencias ni las buenas obras añadidas a la fe, como lo dice la iglesia en Roma, que trae la paz de Dios. O como dicen los testigos de Jehová, o como dicen los mormones, o como dicen los que quieran. Ni como cualquier otra religión, ni como cualquier otra filosofía puede afirmar que la paz viene. Solamente medita ¿y qué? Sí, qué bueno, respira, pues sí hay que respirar, eso es algo muy bueno. ¿Sí? Yo hace algún tiempo estaba hablando con una persona, ya ahorita es un cristiano, pero él es hindú. Y él, pues, muy metido en todo esto, ¿no? Y platicando con él me dijo, es que fíjate que nosotros no lo vemos, no es tanto como una religión, dice, porque ahí hay un montón de religiones. Y me empezó a enseñar cosas, ¿no? Ahí. Dice, hay un montón de dioses de religiones. Dice, esto no es tanto como es decir, el karma y todo eso. Dice, no es tanto, no lo vemos tanto como una religión. Dice, no, le dije, yo sé que no, es como una filosofía, es como una manera de vivir. ¿Qué piensas con respecto a eso? Dijo, exactamente. Entonces el asunto, le digo, ahora, meditar. ¿Cuántos saben que es bueno meditar? Pero ¿cuántos saben que es muy común? ¿Cuántos han escuchado esa palabra frecuentemente? ¿Verdad? Meditar, no, la meditación. ¿Verdad que la meditación es buena? ¿Ustedes qué dicen? Pues la Biblia dice que sí, pero escuchen bien, el punto es dónde está la idea de esto, por dónde viene la paz. Porque en el concepto oriental, en el concepto de todas estas religiones y filosofías y todo esto, ¿sí? Hay un elemento espiritual, evidentemente, pero todo el concepto de meditar ahí es de poner en blanco, es de sacar, es de que no haya nada y saca, ahora sí que saca la mala vibra. Buena vibra, brother, buena vibra. ¿Han escuchado eso? No, pues es que está acá, no, es que este brother es así como que trae mala vibra. No nos damos cuenta, pero hay cosas que ya, formas de pensar. ¿Sí? Y toda esa meditación es, déjate vacío, vacíate. El problema es de que el ser humano nunca va a estar vacío. Si tú te vacías, de algo te llenas. La palabra de Dios nos dice que meditemos, pero no nos dice que nos vaciemos. Nos dice que nos llenemos de su palabra. Que meditemos en su palabra. Que aún de día y de noche, estar pensando, en lugar de andar pensando tonterías que luego andamos pensando, y a veces andamos pensando a ver qué pecado vamos a inaugurar, nomás que agarre tantito dinero. Y otras, andamos pensando cosas, ¿verdad? Dice, ok, pues medita en la palabra. O sea, llénate con la palabra, piensa en la bondad de Dios, medita en la palabra de Dios y ve cómo estás viviendo y mide tu vida con la palabra de Dios, ¿verdad? Y si hay cosas en que ponerte a cuentas, nos ponemos a cuentas y venimos en paz con Dios.
No sé si estamos aquí. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, lo voy a leer en una traducción muy textual, muy pulida, muy correcta en el castellano. ¿Está bien? Dice Efesios 2, 8 y 9, muy conocidos, pero quiero leérselos aquí. Pues por la gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, es decir, el haber sido salvados. Lo voy a repetir. Cuando dice, pues por la gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros. Es decir, el haber sido salvados no salió de nosotros. Dice, es don de Dios. Es decir, la salvación es don de Dios, es una gracia de Dios. No procede de las obras para que nadie se enorgullezca. Entonces, qué maravilla lo que este príncipe de paz ha traído para nosotros, ¿cierto? Que esta paz que nos ha traído, esta reconciliación que ha sido hecha por Él, nos permite valorar y apreciar el altísimo llamado que cada uno ha tenido para recibir esa salvación y que se ha sometido al señorío de Cristo. ¿Estamos aquí? En Romanos, le acelero, en Romanos capítulo 4 del versículo 25 y me voy a ir hasta el versículo 5 del capítulo 5. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. ¿A cuál gracia? A esa paz que Él nos ofrece. ¿Sí? A ese regalo, a esa salvación en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Ay, ¿cuántos le dan gracias a Dios cuando la pasan mal? Vean, esto es una gracia. Dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Sí? La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy conocido, ¿verdad? El texto. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios. ¿Qué cosa? Pues el que somos una nueva criatura, que las cosas son hechas nuevas. Toda esa es una obra de Dios. Dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió, es decir, quien vino a traer paz, quien literalmente está diciendo, trajo o cambió ese estado de enemistad en amistad porque se resolvieron las diferencias. Eso es una conciliación o una reconciliación. Lo hacemos con las cuentas bancarias, ¿verdad? A ver, una conciliación bancaria. Pues tantos cuernos, tantas vacas, ¿no? A ver, tanto entró y hicimos esto. ¿Por qué hay esta diferencia? Ah, es que hay que buscar la diferencia. Bueno, eso es lo que vino a hacer. Pero esa diferencia es, ok, esta diferencia ya quedó salvada, esta diferencia ya quedó cubierta en la cruz. ¿Estamos aquí? Por eso dice, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces vean que todos, si ustedes creyentes, si tú has creído, ya tienes un encargo, tienes una encomienda, ¿sí? Dice, es decir, que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, mis amados, con esto ya entro al final, ahora sí. Toda la iglesia tiene responsabilidad de compartir el mensaje. No es la responsabilidad del pastor, nada más. Es la responsabilidad de cada creyente compartir el mensaje. Cada creyente ha sido hecho ministro del Evangelio, en el sentido de un predicador del Evangelio. No en el sentido de un ministerio, de que yo tengo que estar al frente. No, eso es otro asunto, eso es otro don, eso es otra cosa y no estamos hablando y no está hablando de eso. Pero eso es algo que se nos ha encomendado, la reconciliación. ¿A quiénes? A todos aquellos que son nueva criatura. Si usted lo es, ya tiene encargo, ¿sí? Y se trata de que expongamos el único mensaje, que si lo creen, recibirán la paz del verdadero amor. Y si no lo creen, permanecerán ahí. Pero en tanto estén en esta vida, necesitarán, ¿sí?, que reconocer, y esta vida es todo lo que el ser humano tiene para venir a cuentas con Dios. Es todo lo que tiene. No tiene recursos, tiene su vida, una vida que Dios le presta y que no sabe en qué momento se la recoge. Entonces Jesús es el príncipe de paz, ¿sí? Él mismo es la paz del verdadero amor. Y si tan solo ubicamos esto, si tan solo ubicamos todo lo que Él ha hecho a favor de los hombres por su buena voluntad, si tan solo ubicamos cómo Él tiene el propósito de que disfrutemos su paz, es decir, de una relación armoniosa con Él, en deleite con Él, si tan solo pudiéramos ubicar la seguridad con la que Él desea que caminemos, cuando Él nos instruye, cuando Él nos corrige, cuando Él nos alienta, cuando Él nos exhorta, la verdad de las cosas es que pondríamos menos resistencia, seríamos más dóciles, seríamos más mansos. ¿Está aquí conmigo? Yo termino citando a George Whitefield con respecto a este precioso y poderoso príncipe de paz, cuando él escribió aquí mismo en este país, ¿sí?, hace algunos siglos, pero él escribió esto: Él era verdaderamente Dios, está refiriendo a Jesús. Él era verdaderamente Dios y por tanto podía pagar por el pecado. Él era verdaderamente hombre y por tanto podía obedecer y sufrir en lugar nuestro. Él era Dios y hombre en una sola persona, para que Dios y el hombre pudieran ser felices otra vez juntos. Qué bonito, ¿no? Esto no quiere decir que Dios, lo entendemos, ¿no? O sea, no quiere decir que Dios necesitara al hombre para ser feliz. Pero es que el gozo del Señor es amarnos, mis hermanos. Y es que disfrutemos de ese amor. ¿Sí? ¿Usted piensa que hay algo que nosotros podamos hacer que lo hagan disfrutar a Él más que el amor de Él? Si siempre que el Señor en el Antiguo Testamento cuando juraba decía: yo juro por mí mismo, por amor a mí mismo, por amor de mi nombre, que no hay nada más alto. ¿Sí? Porque siempre cuando había un juramento uno tenía que jurar por alguien superior a uno mismo. Yo no puedo jurar por mi perrito. No, que si no hago esto, que se muera mi perro. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces se tenía que ser por alguien más alto, que representara una autoridad. ¿Y quién más alto que Dios? O sea, lo que Dios está diciendo, no hay nadie más alto que yo, pues yo lo voy a hacer por amor a mí mismo, porque soy íntegro y porque no hay nada más que puedas disfrutar que no sea mi amor. ¿Cómo la ven? Antes de orar, yo quisiera pedirles que todos cerremos un momento los ojos. ¿Les parece bien? ¿Cerramos los ojos un momento? Y el propósito de esto es simplemente que podamos meditar un poquito, ¿sí?
Que podamos meditar en dónde estamos parados, en dónde estamos nosotros ubicados, si realmente el Dios de paz ya está con nosotros y si tenemos la paz de Dios o no. Y si usted tiene la paz de Dios porque el Dios de paz está con usted, ¿por qué no le da gracias ahí? En una forma muy callada, pero muy sentida, muy profunda, y dele gracias. Pero si por el otro lado tú no crees, tú no sabes, tú no estás seguro que el Dios de paz está en ti, es decir, tú sabes que no has creído, hija. Si tú sabes que no has creído, no te esperes. No te esperes. Y yo te invito a que hoy mismo tomes cartas en el asunto y que hoy mismo te rindas a esas condiciones de paz. Porque no sabes si vas a estar mañana. Porque no sabes si vas a estar mañana. No tienes ninguna certeza. Ninguno de nosotros tenemos esa certeza. Y de esa condición no te va a sacar nadie más que Cristo. Nadie más lo puede hacer. Así que así como está todo ojo cerrado, por favor, todo ojo cerrado. Si de los que están aquí hubiera alguien que dice, yo quisiera abrazar a Cristo, yo quisiera poner mi vida y que reconciliarme con Él, y quieres levantar tu mano, ¿me dejas saberlo? Vamos a darle gracias a Dios entonces. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por quienes están aquí y que te tienen a ti, Señor. Te doy gracias. Por aquellos que no, pues yo te suplico que tengas paciencia con ellos y que tengas misericordia y que en el caminar de sus días ellos puedan venir en tanto están en esta vida, que es el único tiempo que tienen, porque hay de aquel que deja esta vida, Señor, sin haberse vuelto a ti, sin haber entrado en ese estado de reconciliación, sin haber sido absuelto por ti, Señor, sin haber sido perdonado por ti. Te suplico que pongas este sentido de urgencia en todos, en aquellos que te tenemos a ti, que hemos abrazado tus pies y que hemos venido a ti, Señor. Ese sentido para predicar el Evangelio, pero también a aquellos que lo han escuchado y que están sin reacción y que están pensando no sé qué, como confortablemente anestesiados nada más en su conciencia. Despiértales su conciencia, despiértales de ese entumecimiento la conciencia, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.